Ya me preocupadísimo. Bueno, vamos a empezar. Antes que siga, y voy a acumularles después más cosas. Bueno, vamos a hablar sobre el liderazgo bíblico según Juan 10. Ese era el tema que yo les dije ese día, ¿no? Ese es el tema el cual vamos a exponer en esta noche. Dice el versículo clave, lo vamos a coger de Juan 10, del versículo 1 al 18. Vamos a estudiar en esa parte de Juan. Entonces dice el capítulo 10, yo le voy a dar la introducción para que continuemos con las exposiciones. Ya saben, tienen el orden como estaban ahí, yo igual lo voy a ignorar. Antes de que termine la hermana ya los nombres va saliendo rápido, porque no quiero hacer pausa. No continuamos uno tras de otro, ¿sí? El capítulo 10 del Evangelio de Juan es una fuente de enseñanza para el pastorado bíblico. Usted dirá, pero no soy pastor, pero nos sirve como liderazgo, ¿ya? Todo este pasaje es una alegoría, así que vamos a definir cada cosa. Esta parte, pongan atención. El redil es la iglesia. No tienen el libro que vayan señalando, es importante. El redil es la iglesia. La puerta es Jesús. Las ovejas de fuera son las personas no salvas. Hablamos de lo que no conocen a Cristo, no han aceptado a Jesús. ¿Qué puerta dijo? El redil en la iglesia. El redil es la iglesia. La puerta es Jesús. La puerta es Jesús. La oveja. Y las ovejas afuera. Las ovejas de fuera son las personas no salvas. Las que no conocen a Jesús. Y las ovejas de adentro son las personas salvas, es decir, los miembros de la iglesia. ¿Sí? Pero el que hace la voluntad del Padre es el que será de los escogidos, eso recuerde también. Porque somos muchos los llamados, pero tenemos que luchar para ser los escogidos. ¿Sí? De eso se va a tratar este pasaje bíblico que vamos a entrar. Dice, vamos al primer tema, que es entrar por la puerta correcta. El primer tema es entrar por la puerta correcta. Le sigue los que no entran por la puerta correcta son ladrones. Luego las ovejas oyen su voz, las llama por su nombre, frecuentemente las saca fuera del redil. Cuando las saca fuera, el pastor va adelante, las ovejas lo siguen. Si no reconocen su voz, no lo siguen. El pastor debe conocer bien la puerta, es decir, a Jesús, y el pastor debe conocer bien al ladrón, es decir, ya sabemos. Mi tema era entrar por la puerta correcta, según Juan 10, del 1 al 2. Como decimos en el versículo muy conocido, que dice, de cierto, el que no entra por la puerta de la redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón, el salteador. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, como decía nuestra hermana, esto se refiere al pastor. Y este versículo, estos dos versículos tienen dos enfoques. El uno, que sabemos que Jesús es la puerta, y el otro enfoque, que es el permiso, que es la puerta es el permiso. Cuando dice que Jesús es la puerta, se refiere a lo que para entrar a algún lugar, Jesús es ese medio. Nosotros no podemos ir al Padre si no es por medio de Jesús, como lo dice la Biblia. Como lo dice él mismo, muchas veces lo dice, que nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, Jesús es la puerta. Ya sea que nosotros, como dice en el libro, evangelicemos o prediquemos, siempre tenemos que decir que, a pesar de que nosotros llevemos el mensaje, Jesús es ese medio para nosotros llegar allá arriba. Y el segundo enfoque que veíamos, que decía que la puerta del permiso. Aquí en este se hace una referencia también a lo que dice Apocalipsis 3:20, cuando dice, he aquí, estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces quiere decir que la puerta del permiso, Jesús está ahí a la puerta, pero nosotros somos los que le damos el paso a que entre en nuestra vida y en nuestros corazones. Porque si nosotros nos negamos a decirle, no, Jesús no entra, Él no entra como lo dice Apocalipsis, Él no entra, no va a morar en nuestras vidas. Entonces nosotros somos aquellos que permitimos que Jesús entre. Ahí decía el picaporte específicamente. Una puerta no se abre sin un picaporte, ¿verdad? Entonces nosotros al abrir, nosotros somos aquellos que permitimos que
nuestras vidas, nuestros corazones. De esta forma, nosotros podemos enseñar, una vez que ya Jesús ha entrado en nuestra vida, ahora nosotros estamos haciendo su voluntad, podemos enseñar a otro, evangelizar, corregir si en algún caso, pero siempre siendo guiados por Dios, por el Espíritu Santo, y porque Jesús es el que mora en nuestra vida. Entonces, esto es lo que yo puedo entender de aquellos dos versículos. Según Marcos 10, según Juan 10, 1, ¿verdad? Les voy a compartir un poquito lo que dice aquí en mi Biblia. Dice, es la misma de ustedes, solo que tiene otra versión mucho más. Dice, en verdad les digo, el que no entra al corral de las ovejas por la puerta principal, sino que entra por puerta sospechosa, ese es un ladrón y bandido. Ya, si lo vemos desde el contexto de esta frase que está aquí, usted en su casa tiene una puerta, ¿verdad? Principal por la que usted tiene que entrar a su casa. Imagínese que alguien quiere entrar sin su consentimiento, si lo hace por la parte que usted no sabe, por el patio, si lo hace por la chimenea, si lo hace por cualquier ladito, ¿qué viene siendo? Un intruso, no quiere algo bueno en su casa, o sea, usted ya tendría esa desconfianza porque no entra por la puerta principal, ¿verdad? Si lo vamos a ver desde esta frase a manera literal como lo leemos aquí. Pero como decía nuestro profesor al inicio, la puerta es Jesucristo, ¿verdad? Y el corral es la iglesia. Las ovejas que están fuera son las personas que no han aceptado a Cristo, y las ovejas que están dentro son las que ya son salvas. Al decir los que no entran por la puerta correcta son ladrones, también voy a leer un poquito que nos llevó a Judas 16, 1:16, dice, ellos son criticones, se quejan de todo, motivados por los malos deseos de sus corazones, sus caminos son perversos y sus bocas hablan cosas vanidosas, arrogantes, echando flores y personas solo para sacar provecho de ellas. También dice en 2 de Pedro 2:18-19, los falsos predicadores y maestros que pronuncian palabras arrogantes y llenas de engaño buscan seducir con conductas inmorales de la carne a las personas que están escapando de los que viven estas malas prácticas y les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado, porque quien es vencido por el pecado es esclavo de este. Es decir, que cuando hablamos de que el que no entra por la puerta correcta, sabemos que la puerta correcta es Jesús. ¿Cómo entramos por la puerta correcta? Aceptando a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. No hay otra manera. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces, cuando decimos que entrar por la puerta correcta es aceptar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Yo me hice una pregunta, ¿cómo podemos ¿cómo pueden entrar por otra puerta incorrecta y ser ladrones? Me pregunté eso. ¿Por qué? Porque a veces hay muchas sectas en las que usted ha visto, no sé si ha escuchado, que si usted se tatúa aquí una SSS, que tal vez siempre es algo, ya usted con eso es salvo, ¿verdad? O si usted hace algo de alguna secta que le dicen, si toma algo, ya con eso usted es suficiente, usted es salvo. Pero no somos salvos así. La Biblia nos indica que nosotros somos salvos aceptando a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. También haciendo la voluntad del Padre. ¿Cómo hacemos la voluntad de nuestro Padre? Porque tenemos una guía, y esta guía nos dice cómo debemos comportarnos, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos hacer? Orando, leyendo la Biblia, haciendo su voluntad, entramos por la puerta correcta, y es así como nosotros le damos esa cabida para que Jesús entre en nuestro corazón, y nosotros, a medida que leemos y oramos, estamos siendo salvos, ¿verdad? Pero también nosotros tenemos que demostrar con lo que nosotros hacemos cuando nadie nos ve, no solamente porque los hermanos o la pastora está frente, es cuando, mucho más íntegro, cuando nadie lo ve, porque usted sabe que ¿quién nos está viendo? Dios todo el tiempo, ¿verdad? Entonces a Él no lo podemos engañar, a Él usted no va a decir, sí, yo hice, porque estaba leyendo también en 2
que dice las lenguas mentirosas, engañosas. Y yo me preguntaba, ¿cómo es eso? Porque a veces hay personas que de pronto sabemos utilizar muy bien las palabras y el léxico, y usted las pone al frente y maneja, pero no es porque tienen el Espíritu Santo en él, sino ¿por qué? Porque de pronto saben confundir y quieren, de lo que se saben expresar, a veces lo hacen como un mercado donde venden la palabra del Señor y lo hacen de manera de motivación. ¿Han visto esas personas que motivan en los trabajos y hasta les pagan para de pronto motivar a los trabajadores cuando están desanimados? ¿Ya? Entonces, es ahí cuando se refiere que a veces no nos dejemos engañar por las personas que de pronto cualquier cosita que nos diga. También la Biblia habla de que en los últimos tiempos vendrán personas que hasta incluso a nosotros los escogidos nos podrán engañar. Pero el que lee la Biblia y el que ora, nosotros sabemos qué es lo que dice la palabra del Señor para nosotros no poder ser engañados. Dios le bendiga a mis hermanos. A mí me tocó, las ovejas oyen su voz. ¿Cómo transmitir a los hermanos como dice el pastor? El pastor dice que nosotros para predicar, nosotros tenemos que vivirlo. ¿Cómo vamos a hablarle a un hermano, a un amigo, si nosotros somos malcriados? ¿Cómo le voy a dar el ejemplo a él? Entonces, como me tocó Colosenses, vamos a leer Colosenses 4:6. Sea a vosotros la palabra, mas siempre la gracia y sazonar con sal, para veis como veis responder a cada uno. Nosotros tenemos que ser humildes para que las personas de afuera lo vean que nosotros somos humildes, somos pasivos. Siempre hablarlo con amor, con respeto, para que vean ser ejemplo a decir y digo, los hermanos están diciendo la verdad. Los hermanos, miren, que son humildes. Si nosotros somos malcriados, somos déspotas, obvio que no lo van a seguir porque nosotros somos así. Ese es mi punto. Entonces, a mí me tocó frecuentemente la saca fuera del recinto. Esto lo podemos ver en Juan 10, 3:4, en la cual dice, a este habla el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llaman por nombre y la casa. Y cuando ha sacado fuera todos va delante de ellas y las ovejas las siguen. Podemos hablar de que esto en la parábola del redil nos enseña a cómo un buen liderazgo llevada de manera correcta dentro de los caminos que Dios nos ha establecido, más no los de que el hombre nos forma como personas confiables y buenas. O sea que un buen testimonio que da para poder mostrarse como líder, un buen líder, o sea, un ejemplo. Sí, un buen ejemplo para que pueda él ser un buen testimonio. Así como dice, las ovejas lo siguen a su pastor, como que ya conocen la voz de él. Así debemos de ser nosotros, al evangelizar y distribuir la palabra de Dios para que, como buen pastor, llevar a nuestros rebaños a la presencia de Dios. Ovejas lo siguen. Abajo en la meta, meterle una bolita chiquita redonda ahí y ese para verdecer. Más en La mirada. la mirada. Así mismo. Ya, las ovejas lo siguen. De Juan 10:4. Voy a leer el versículo que dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Bien, hermanos, entonces vemos que Juan 10:4 a nosotros nos recuerda la relación que nosotros tenemos con Cristo, que debe ser una relación personal y profunda. También dice que no basta con seguirlo a Él superficialmente. Nosotros tenemos como líderes, tenemos que buscar a Dios en oración, a Cristo en ayuno, oración, en la lectura de su palabra. Porque
Como líderes debemos tener conocimiento de la palabra y ser personas verdaderamente consagradas al Señor para poder guiar y aconsejar a otras personas. Debemos nosotros tener este compromiso con Dios de buscarle cada día. Además dice que Cristo nos enseña a nosotros a ser guía y protector en todo tiempo de las personas a las cuales nosotros le estamos haciendo un seguimiento. Porque muchas veces, hermanos, nosotros hablando de cuando vamos y predicamos y una persona se entrega, necesitamos hacerle un seguimiento, pero muchas veces no lo hacemos. Dejamos, digamos, a esa ovejita que se ha entregado, la dejamos abandonada y no nos preocupamos más por seguirlo. Muchas veces quizás porque no sentimos el compromiso, o muchas veces quizás porque ni nosotros mismos conocemos bien la palabra, porque no nos dedicamos a la lectura, o porque verdaderamente no tenemos esa dedicación a la búsqueda de nuestro Señor. Dice que también nos enseña la importancia de conocer la voz del pastor y seguirlo con fe y obediencia. Quiero decirte, leí algo acerca de las ovejas y del pastor. Y quiero compartir con ustedes porque me gustó mucho esta historia, que tiene un poco de relación, sí tiene relación con esto. Estaba viendo que dice que los pastores, cuando ellos tienen un grupo, cuidan un grupo de ovejas, dice que ellos los llevan a las montañas, a sus ovejas a pastar, a comer. Pero lo que me llamó bastante la atención es que dice que mientras el pastor va delante y va con las ovejas, que detrás de ellos, a una distancia bastante un poquito lejos, va también una manada de lobos. Va una manada de lobos. Y aparte de una manada de lobos, también van las aves de rapiña. Y dice que mientras el pastor avanza, el lobo también va avanzando, pero van cautelosamente. Ellos van escondidos y no se dejan ver del pastor. Entonces dice que el pastor es una responsabilidad grande que tiene este pastor de estas ovejas, porque él antes tiene que andar regularmente a 4 ojos. Tiene que cuidar mucho esas ovejitas, porque en un descuido que él tenga, vienen los lobos y destrozan y matan a las ovejas. Dice que cuando se descuida el pastor, vienen los lobos y comienzan a atacar a las ovejas. Yo tenía en mi mente que quizás venía el lobo y atacaban a una oveja y se dedicaban a una o 2 ovejas, pero según lo que yo leí, dice que ellos van y atacan a varias. Dice que entre unas 50 a 60 ovejas en un solo ataque ellos lastiman y matan. Dice que le muerden la cola, la pierna y el cuello, y las ovejitas comienzan a desangrarse totalmente. Muchas mueren y otras se quedan desangrando ahí totalmente, pero dice que la muerden a una y no la devoran en el momento, la muerden, la dejan, corren, así, atacan cuantas ellas pueden hacer en un mismo momento, están atacándolas, dejándolas heridas. Y no solo eso, sino que dice que también, como andan ahí detrás de ellos las aves de rapiña, mientras ellos hacen eso, quedan ahí desangrando las ovejas, vienen las aves de rapiña y les pican las carnes, las heridas y les pican los ojos. Y que de por sí las ovejas son medio ceratonas, dice, ¿ya? Y que cuando vienen estos animales las dejan ciegas porque les pican los ojos, ¿ya? Entonces, en eso ya viene, cuando viene el pastor, ahuyenta las aves de rapiña, los lobos, y dice que él con mucho dolor, tristeza, viene y agarra a sus ovejitas, se va acercando a las ovejitas, pero las ovejas, dice que tienen mucho miedo, están temblando, y entonces confunden al pastor con el lobo, porque como están ciegas no lo distinguen, solo sienten que alguien anda y se asustan, y dice que se quieren parar para correr, pero ahí que viene que el pastor les habla, las llama por su nombre y
Y entonces ellas reconocen la voz del pastor, que las ha criado desde muy pequeña o muchos años tiene cuidándolo. Dice que reconocen la voz del pastor y se sienten, estas ovejitas se sienten ya calmadas, se sienten tranquilas y confiadas. Entonces viene el pastor y las coge, las baja de la montaña, pues, y las cura. Entonces podemos ver que, hermanos, hacer algo así nosotros, ¿cómo podemos decir? Comparación, sea con el pastor o sea con el líder. ¿Verdad que como pastor o como líderes de ministerio, nosotros también tenemos que ser así, como es este pastor de las ovejas? Y imitar también a nuestro pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también tenemos que ser así, mi hermano, amar a aquellas personas a las cuales nosotros muchas veces le predicamos, dedicarles un tiempo, amarlas. Si lo vemos que en enfermedad, si se entregan, no dejarlos abandonados y esperar que ellos solitos se encaminen. ¿Por qué? Porque en ese trayecto que nosotros quizás estamos tranquilos esperando que ya le predicamos, que ya se entregaron y nos ganamos una alma, nosotros estar esperando que ellas caminen solitas a la iglesia. No, porque en medio de eso puede pasar lo mismo, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y entonces ella es una ovejita recién nacida y necesita mucho cuidado de nosotros, así como las ovejitas necesitan el cuidado de las ovejitas, los hermanitos, de su madre y del pastor. Así un recién nacido espiritualmente necesita del cuidado del líder, del cuidado del pastor, porque hay muchos aves de rapiña, muchos lobos rapaces, esos falsos profetas, falsas doctrinas que andan, hermanos, como león rugiente, engañando a las personas. Entonces ellos se confunden y no comienzan a caminar hacia lo correcto, sino que se van a las doctrinas erradas. Y nosotros nos quedamos contentos diciendo muchas veces, me gané una alma, pero no la hemos ganado, porque no la hemos encaminado verdaderamente, no la hemos ayudado a que puedan seguir ellos escalando, creciendo, conociendo verdaderamente a Dios. Entonces ese es el compromiso que nosotros debemos tener como líderes, hermanos, de comprometernos no solamente a predicar la palabra de Dios y dejar a aquellas ovejas ahí a merced del enemigo, sino que tenemos que sentir ese compromiso y guiarlos a él y no estar satisfechos hasta que veamos que ya son personas que congregan, personas que vemos que están verdaderamente creciendo. Porque, como decía la comparación, Dios nos compara así a nosotros como esas ovejas y el pastor es nuestro Señor. Y si nosotros descuidamos a las ovejitas a las cuales siempre les predicamos y vienen a los caminos del Señor, hermanos, si nosotros descuidamos, nosotros les vamos a dar cuenta un día a Dios de todo aquello. Amén. Si no reconoce su voz, no lo sigue. Según San Juan 10:5. El capítulo dice, mas el extraño no seguirá, no seguirá, sino huirán de él, porque no conocen su voz de los extraños. El tema es si no reconocemos su voz. Si la persona a quien nos dirigimos, no ha recibido una palabra precisamente una palabra de consuelo, de ánimo, de amor, precisamente a través de nuestra voz, como líder o como pastor, no nos seguirán. Prácticamente nosotros lo que vamos a hacer es alejarlo, huirán de nosotros. Es tarea de nosotros como líder o como pastor, acercarnos emocionalmente a nuestros discípulos, prácticamente a las personas que tenemos que dirigirnos, ganarnos la confianza, no importar el tiempo y el lugar. Que es lo que prácticamente, lo que logro entender, que también tenemos que ser con ellos más sensibles, más delicados, más amorosos a la persona ahí. No con arrogancia, quizás, como un líder, como pastor, arrogancia, quizás porque me han puesto en un puesto, en un poder ahí, ya tal cosa, no, sino acercarme a ellos, ganarme la confianza
para que ellos puedan reconocer mi voz hacia ellos, o sea, hablar y dirigirme a ellos. Y no importa prácticamente el esfuerzo ni el tiempo, prácticamente ni el lugar, sino luchar y luchar por ser un gran líder, un gran pastor, ganarme la confianza de ellos para que ellos puedan reconocer mi voz, no como una persona agresiva, una persona quizás prepotente, sino acercarme a ellos. Más bien, como dice el dicho, el mundial dice, si no puedes con el enemigo, únete. Escuchaba a los hermanos, me encantó las posiciones de todos mis hermanos, porque verdaderamente eso es lo que quería llegar. A que se dirijan de aquí, que hablen como que somos los líderes que somos. Yo le dije que cada uno era un líder. Muy bien las exposiciones, los felicito a mis hermanos. De verdad, me alegró verlos verdaderamente. Yo les dije que no miren el teléfono, porque uno dice que les distrae el teléfono o algo, que no miren, sino que se enfoquen. Y que si tienen otra palabra que usted le encuentre, como lo hizo mi hermana, entonces con mucho gusto usted se tiene su mensaje y no para de hablar, porque verdaderamente de eso se trata. No traer una labia, sino tener un conocimiento de lo que vamos a hablar. ¿Sí? Porque si vamos a hablar de labia, podemos decir, como decía la hermana en el tema, que hay mucho que se dice uno, los falsos profetas en este momento, que hacen solamente para ganar masa, ganar multitud de personas, comienzan a exponer y exponer que ni saben ni lo que hablan ni lo dirigen, sino que su palabra verdaderamente los envuelve y confunden a muchas ovejas. Entonces verdaderamente los felicito a mis hermanos. Tuve 6 exposiciones, yo pensaba llegar a 10 exposiciones, pero bueno, así ha sido la voluntad de Dios. Si quiere uno más, ¿quién desea exponer? Yo. El pastor debe conocer la puerta, es decir, Jesús. Y en el capítulo 10, del versículo 9 del Evangelio de Juan, dice: yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo. Entrará y saldrá y hallará pasto. Este versículo se refiere a Jesús como la única puerta. Jesús, el único camino de salvación para el hombre. Jesús es la respuesta a todas las necesidades humanas, como la seguridad, las relaciones con los demás y las necesidades espirituales y materiales. Dios te bendiga, amados hermanos. Bueno, como indicaba, el tema es: el pastor debe vivir la vida abundante que predica. Juan 10:10 netamente habla, la palabra de Dios se lee en 3 verdades, Padre y Espíritu Santo, que dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Entonces, esto se refiere a algo puntual en lo que leían, ¿cierto? Y bueno, en lo que envió la hermana, algo puntual dice que es una vida abundante en la salud emocional, finanzas, disciplina, realización personal, estudio, trabajo, buen ánimo, en sí un poco de todo lo que nosotros podemos ser, ¿cierto? Relaciones interpersonales. Dice, debe ser una persona llena de gozo, entusiasmo, iniciativa propia y progreso constante en todas las áreas de su vida. Es decir, yo como líder o como pastor en general, realmente algo puntual, y antes de empezar, el pastor es un líder, ¿cierto? Porque realmente el pastor guía a un grupo de personas, que en este caso son las ovejas. Es lo mismo que un líder cuando nosotros nos ponen como para direccionar un grupo de hermanos, ¿cierto? Nosotros somos ese, como decían algunos de los hermanos, somos ese ejemplo para que ellos sigan. Algo que decía la hermana al inicio, en que nosotros debemos que como que ganarnos la confianza de ellos, en la cual nosotros poderles ayudar en algún momento que ellos necesiten. Porque muchas veces nosotros podemos guiar un grupo, pero realmente si nosotros no tenemos esa empatía con el hermano, no por tener una confianza de amistad íntima y que me cuentes tus secretos, no, sino de tener esa confianza en que el hermano esté pasando alguna necesidad y pueda venir y decir, hermana, miren, pasa esto, y como hermano, ¿cierto?, poderle ayudar y poderle, bajo la dirección de Dios, guiar. Netamente el día de ayer, ¿y por qué voy a hacer referencia a esto? Porque aquí dice, el pastor debe vivir la vida abundante que predica. Es decir, lo que yo voy a indicar, a predicar, a aconsejar, debo de vivir. Tuve la experiencia, nunca bien, o sea, en algún momento más antes ingresé a una iglesia católica, pero netamente ayer fui porque hace un mes falleció mi abuela paterna. Entonces mis tíos, no, mis
cristianos. El tema es que lo acompañé a mi papá, no porque yo crea. No iba a entrar, pero netamente la curiosidad de saber cómo predica un padre, que quizás en algún momento más pequeña escuché, pero nunca puse atención. Y resulta que justo hablaba de algo de que sí que la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo y que debemos de guiarnos bajo lo que está aquí. Entonces yo ahorita justo que escuchaba me recordaba y decía, si lo traigo un poco a este tema, que dice que uno debe de vivir lo que predica, y el pastor debe vivir lo que predica, el líder debe vivir lo que predica, y cada uno de los hermanos que seguimos a Cristo, que estamos caminando, debemos de predicar lo que realmente vivimos, porque yo no le puedo decir, ¿sabes qué? Tú no puedes pelear con tu hermano y resulta que yo estoy peleando con mi hermano. O sea, ¿qué ejemplo o qué mensaje estoy dando? Y ahí podríamos enlazarlo a la parte que dice, el ladrón no viene sino a hurtar y matar y destruir. Me convierto en ladrón, ¿por qué? Porque estoy mintiendo y a la larga estoy robando la oportunidad de que aquel hermano sea salvo. ¿Amén? Entonces el padre, el cura, predicaba y entonces yo digo, pero si él predica, él dice que hay que vivir conforme a la palabra y la palabra es clara, dice que no adorarás a dioses. Entonces, ¿por qué ellos tienen tantas imágenes? Porque créanmelo, yo me sentaba y yo miraba todo. O sea, nunca me había dado la oportunidad de sentarme así, visualizar, y digo, pero si ellos predican esto, ¿por qué no predican también la parte que dice que no deben adorar a otros dioses? Porque la Biblia es clara, ¿cierto? Y si yo digo que debemos vivirlo aquí, ¿por qué ellos no lo hacen? Entonces ahí podría yo enlazarlo y decir que él es esta parte que dice que es ladrón, que es un mentiroso, que en sí está robando, y va a decir, pero yo no estoy robando nada, le está robando la oportunidad de que alguien se realmente salve, ¿cierto? A lo que decía aquí, que debe de ser una persona que no sea emocional, en la parte que decía que no tener un mal carácter ni doble ánimo. En Santiago 1.8, que dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, cuando yo soy una persona emocionista, podríamos decirlo así, emocionista, y que no, o sea, ahorita tomo una decisión, luego me arrepiento y tomo otra, a la larga no voy a tomar una buena decisión y una decisión correcta, ¿cierto? Otros puntos que decía, que hacía referencia al tema, que decía en Colosenses 11.1, Filipenses 3.17, 18, 1 Timoteo 4.12, dice, Filipenses, netamente 3.16, dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Claramente, Jesús es un ejemplo de nosotros a seguir. Una de las hermanas dijo, es un ejemplo. Él era un líder, él fue un buen pastor, ¿cierto? Entonces, si nosotros queremos ser ese buen líder en algún futuro, no sabemos para qué Dios nos llamó, si para predicar en una iglesia o para ser un evangelista, pero a la larga igual vamos a direccionar, vamos a dirigir un equipo o un grupo de personas que en algún tiempo vamos a traerlo a la iglesia y con nuestro ejemplo, dice mi hermana, con la manera de nosotros vivir, de que no le vamos a mentir diciendo allá, tienes que hacer esto, pero resulta yo tengo otra vida, no decir, no, pues mi hermano tiene una vida en Cristo, tiene una vida quizás no perfecta, porque la Biblia es clara, dice que tenemos que llegar a ser ese varón perfecto. Nosotros en nuestro caminar, en nuestro diario vivir, todavía somos esa vasija que todavía no están siendo, que estamos siendo moldeados, aún no hemos llegado a la perfección. Pero va a llegar el momento que vamos a hacer. Pero de igual manera vamos encaminándonos y vamos encaminando a aquella persona que nos está viendo cómo vamos avanzando. Y sobre todo en algo que he tenido la oportunidad de liderar a un grupo o estar a cargo de algún grupo, en que siempre nosotros debemos estar pendientes de los hermanos. Por eso yo decía al inicio de que dar ese voto de confianza para que ellos en algún momento tengan una necesidad y digan, bueno, mi hermana o mi hermano de verdad se preocupa, me ayuda, yo he estado en una necesidad, porque a veces los hermanos estamos en necesidades, ya sea económica, ya sea sentimental, espiritual, o sea, son tantas situaciones que ninguno de nosotros conocemos, ¿cierto? Pero uno cuando conoce a la persona, uno sabe algo pasa. El hermano no actúa así, pero está actuando diferente. ¿O por qué? ¿Qué pasó? El hermano no está viniendo, ¿cierto? Los pastores, muchos pastores, yo he tenido la oportunidad de ver, hay pastores que no se preocupan, que no les interesa, sí. Entonces ese pastor sería un pastor mentiroso, porque incluso ¿cómo puedo confiar en un pastor que no se preocupa de sus ovejas,
de que no ha venido 2, 3 semanas o 2, 3 días, ¿cierto? Y no lo busco para saber qué le pasa, entonces a la larga, ¿cómo yo puedo confiar en aquella persona, incluso en las finanzas de la iglesia? ¿Cierto? No quiero topar esa parte, ¿cierto? Pero ¿cómo podemos creer en aquella persona de que está utilizando las cosas, digamos, de la iglesia correctamente? O sea, y ahí se generan muchas dudas en todos los ámbitos, por eso, y sobre todo pastor o todo líder, ¿verdad? De pronto ya tenemos algunos familias, y el hermano o el joven, si nos toca liderar un grupo de jóvenes, va a decir, pero bueno, a mí me quiere corregir, ¿por qué no va a corregir a su hijo? O a mí me está diciendo a mí, ¿por qué no va y le dice al sobrino o a la prima que vive con ella y me anda corrigiendo a mí? Por eso es claro, o sea, el pastor debe vivir la vida abundante que predica. Debemos de vivir lo que predicamos. Netamente eso no solamente es para el líder, para el pastor, sino para todos nosotros los que somos hijos de Dios o los que nos llamamos ser hijos de Dios, ¿cierto? Vivir lo que predicamos. Indistintamente que en el caminar, por algún motivo, pueden presentarse circunstancias, pero no circunstancias que van a llevar al caso tan fuerte. Entonces, eso quería compartir con ustedes y la experiencia que tuve el día de ayer, bueno, y entre otras cosas más que hablaba de la curita, que bueno.